Bueno, a ver, empecemos. En dos cositas. Por favor, eh, la, la unidad 4, la de balance de pagos, va a ser una unidad autoadministrada. A saber, ustedes tienen unas clases grabadas en la plataforma, están los PPT y también está la bibliografía, en particular la de García. eh, Así que les pido que le exploren un poquitito solos a esta unidad. De nuevo hay videos grabados y les puede servir un poco de orientación en el libro de Eduardo Antonelli, que también tiene una partecita chiquita de lo que es balance de pagos. Así que les pido por favor que no dejen de verla, porque por una cuestión de cronograma nosotros no podemos como abarcarla del todo a la unidad. La otra, tal vez ya se enteraron, la fecha del examen parcial por una cuestión de coincidencias con otra materia se ha modificado. Va a ser para el 4 de mayo, sábado 4 de mayo a las 17 horas. Está en la plataforma, en el cronograma. Por favor, corroboren eso. Así que, bueno, también tengan presente ese cambio. Y nuestro examen abarca hasta la unidad 5 y es la unidad que vamos a empezar hoy. Em, Recuerden, nosotros, bueno, esto lo voy a retomar en la presentación. Nosotros tenemos, ahí está. Nosotros teníamos todo lo que es la parte registral de la economía, todo lo que estuvimos viendo, desde los modelos, la contabilidad nacional, la construcción de índices y los que le queda para ustedes, la, la balanza de pagos, por una parte, y por otra, tenemos el segundo módulo que tiene que ver con la, la parte ex ante de la economía. ¿Por qué hago énfasis en esta pequeña introducción? Nosotros hasta este momento lo que hicimos fue entender la economía a partir de registros contables o de una manera directamente registral que me mostraba cómo había transcurrido determinada magnitud que aproximaba determinada dimensión de mi modelo económico. Bueno, eso es bastante válido porque me permite estudiar la historia y con esa historia estudiada me permite, entre otras cosas, saber qué puede venir o por qué determinada cuestión se está dando en el presente. Ahora bien, pasando de módulo, nosotros vamos a entrar ahora a una parte más dinámica de la economía, pues tiene que ver ya no tanto con lo sucedido, sino con qué sucedería si los agentes económicos se comportan de determinada manera. Nosotros sabemos, de nuestro curso de Economía 1 en particular, que podemos modelizar el comportamiento explicitando determinantes que afectan ese comportamiento y dejando ocultos otros determinantes que por algún motivo no los estudiamos en un momento. Es decir, vamos a utilizar un modelo económico o modelos económicos con supuestos que nos van a permitir estudiar la realidad de una manera muy particular. Esto es diseccionando la realidad. Yo voy a agarrar la realidad y voy a decir, bueno, yo puedo identificar qué es el sector real de la economía, unidad 5, qué es el sector financiero de la economía, unidad 6, qué se vincula con el sector externo, unidad 7, y después los voy a juntar, unidad 8, demanda agregada. Entonces, estoy como trabajando por aparte, suponiendo que la economía se puede, que la realidad se puede cortar de esa manera. Y a su vez, dentro de ese supuesto, falso pero útil, voy a pensar cómo se comportan los agentes que se desenvuelven en la economía real. La economía real es la economía de los bienes y servicios.
por contraposición, la economía financiera va a ser la economía de los activos financieros. Cuando yo entiendo esto, voy a decir, ¿y cuáles son esos individuos? Tengo una gran ventaja que se llama el método del gasto final, que voy a tomar acá para definir cómo se comportan los individuos, cómo gastan los individuos, va a ser cómo se definen esos individuos. Si consumen son familias, si invierten son empresas. Gasto público es el Estado. Expo, Impo, sector externo. Como lo conocí en el método del gasto final. Haciendo referencia a que estas transacciones son de bienes y servicios, aun cuando, y cuando ustedes van a repasar en el balance de pagos, una transacción internacional, por ejemplo, tiene dos vías, la vía real y la vía monetaria. La vía real por la cual yo doy el bien y la vía monetaria por la cual me pagan el bien. Pero es en la economía real. Una transacción financiera no tiene una vía real. Yo mando un activo financiero y recibo otro activo financiero a cambio. Bueno, nosotros estamos en la parte real. Es así que vamos a ir complejizando, como todo estudio de la economía, vamos a simplificar al máximo y una vez que entendemos, esto es clave, ¿no? Porque los modelos de equilibrio del sector real son todos iguales. Tenemos que plantear las ecuaciones de comportamiento, que se llama la forma estructural, la forma reducida o la solución, encontramos el equilibrio y perturbamos el equilibrio. Es decir, describimos cómo se comportan los agentes, cómo se ponen de acuerdo esos agentes y después cuando están de acuerdo, si pasa algo para perturbar ese equilibrio, cómo el sistema se desestabiliza y vuelve al equilibrio. Una vez que estudiamos eso, decimos, bueno, ahora el sistema va a ser un poquitito más grande. Va a haber otra variable o va a haber otro agente. Y lo mismo, planteo el sistema de ecuaciones estructurales, veo cómo se comportan, lo reduzco a una forma resumida, una solución, veo cómo se equilibra y cuando se equilibra, ¡pac! Otra vez, le doy un shock, le doy un toquecito para ver qué pasa si viene una variable exógena desde afuera y me modifica el sistema, cómo se comportan los individuos. Y otra vez de nuevo. Y así voy a hacerlo varias veces. Entonces, por eso entender de entrada es entender cómo voy a trabajar siempre. Vamos a trabajar con el modelo elemental del ingreso, entendiendo cuáles son las funciones que describen el comportamiento de los que consumen y ahorran, que son las familias o los hogares. Después, dentro de ello vamos a entender una característica particular que se conoce como las propensiones marginales y unitarias, perdón, y medias al consumo y al ahorro. Vamos a trabajar sobre la inversión y sobre el multiplicador keynesiano del gasto y en la parte particular de la inversión. Y después vamos a hacer lo mismo, nada más que la forma de la inversión va a dejar de ser autónoma y vamos a encontrar la curva IS cuando esté presente también el sector gobierno y el sector externo. Con esto lo que queremos hacer es que el alumno pueda estudiar de manera aislada las relaciones que modelan el comportamiento de los agentes económicos en este mercado, interpretar el arribo a la solución de equilibrio del mercado y simular perturbaciones al mismo. Bueno, acá está donde está ubicado. La Biblia de referencia, en esto sí nos va a ayudar muchísimo la Biblia general, los manuales. ManQ es un muy buen manual que tiene toda la síntesis que se conoce como de Hicks y Hansen de los modelos ISLM. Cuando ustedes vean ISLM, ese es el tema. Eh, Dornbush y Fisher también, ahí está indexado en qué parte lo van a encontrar. Depende mucho del tipo de edición, ¿no? Capaz que no sea el capítulo 4, capaz que sea el 5, capaz que se movieron las hojas, pero con los temas que estamos siguiendo van a poder ver. Brown y Leach también, capítulo 4, 5 y 14, y el capítulo 3 del libro de Antonelli también nos va a servir mucho para las clases. Una pequeña recomendación sobre Dornbush, por ahí algunas personas van a encontrar el libro de Larraín y Sachs, porque hay muchos manuales de macro, algunos estaban leyendo el libro de em, eh, Becker, creo que era. Bueno, hay muchas aproximaciones que a veces son un poco distintas a las que nosotros vamos a tener presente. Fíjense, nosotros dijimos, vamos a modelar la economía, sector real, sector monetario, sector financiero. Vamos a encontrar el equilibrio del sector real, que se conoce como IS.
vamos a encontrar el equilibrio del sector financiero, que se conoce como LM. Vamos a encontrar el equilibrio del sector externo, que se conoce como EE, de equilibrio externo. Estas dos primeras juntas me van a dar la demanda agregada, la unidad 8. Los libros, en general los de los manuales tipo Dornbusch, tipo Larraín, no recuerdo si el de Brown también, es probable que el del Mankiw también, hacen una simplificación y empiezan desde lo que sería nuestra unidad 8 para atrás, diciendo, en la economía no existe el sector financiero, solamente existe el sector real. Entonces el equilibrio de la economía es equivalente al equilibrio del sector real. Y por ello a la IS le llaman demanda agregada desde el comienzo. Entonces, por favor, no se mareen cuando comienzan a estudiar el sector real y a la curva ya le comienzan a llamar demanda agregada. Nosotros vamos a esperar hasta que aparezca el sector financiero, vamos a esperar hasta que se cumplan determinadas condiciones y recién vamos a encontrar la demanda agregada. Y lo repito, mientras que en algunos manuales se parte del supuesto de que no existe el sector financiero al comienzo y por ende el equilibrio del sector real es el equilibrio de la economía, es la demanda agregada. Bueno, hay que tener en cuenta eso nada más para no maniarnos. Eh, bueno, esto es lo que estamos hablando. Fíjense, nosotros habíamos eh, estudiado el método del gasto final, definido como el agregado de los gastos en bienes y servicios de las distintas unidades económicas de decisión. Y el método del gasto nos decía, si consume, el agente es una familia; si invierte, el agente es una empresa; si realiza algún tipo de gasto público, el agente es el Estado, el gobierno, en cualquiera de sus agregaciones, provincial, municipal, nacional, no vamos a hacer diferencia ahí. Si exporta e importa, es el sector externo. Vamos tomando de a uno estos y lo que tenemos que hacer de cada uno de estos es ya no estudiar qué valor, sino estudiar cómo se comportan los individuos que consumen. Tal es así que vamos a definir una función consumo y por complemento una función ahorro. Es decir, lo que el individuo no consume, lo ahorra. ¿Se acuerdan cuando habíamos llegado a la última línea del ingreso personal disponible en la unidad 2? Y decíamos, la última línea, después de haberle quitado todo lo que nosotros entendíamos que eran como perturbaciones y que no formaban parte del ingreso de bolsillo, entre comillas, de los individuos, se llama ingreso personal disponible. Y ese ingreso personal disponible se destina o a consumo o a ahorro. Perfecto, estamos acá. ¿Y cómo se consume? Lo interesante de esto es que nosotros vamos a definir cómo se consume y por complemento el ahorro. Dicho de una manera brusca, si de 100 de ingresos se consumen 80, ¿cuánto se ahorra? Exacto, porque no hay otra posibilidad en el primer modelo, o consume o ahorra. En el segundo modelo sí va a haber otra posibilidad. En el tercer modelo también, pero vamos de a poco. Consumo. Como es un modelo económico y tal como vimos en las primeras unidades, tenemos que definir cuáles son los supuestos de este modelo económico. Es decir, qué es lo que nos eh, restringe o cómo vamos a entender la función de consumo. Primero, cuando yo consumo, me voy a definir como una familia, como un hogar, como un individuo en general. ¿Ok? O sea, que consumen las familias. ¿Ok? Eso es lo primero. Recuerden que les dije que en la literatura van a encontrar estas pequeñas diferencias de que las empresas pueden consumir, sí, pero cuando consumen se están comportando como familias. Por eso el método del gasto lo que hace es identificar a los individuos con el tipo de gasto final que realizan. Y las familias pueden invertir, sí pueden invertir, pero cuando invierten se están comportando como empresas. Entonces, en ese momento son empresas. Y gasto público solo lo puede realizar el Estado y por definición sí, pero yo podría cumplir alguna función de gasto que tendría que hacer el Estado y que no la está haciendo. Entonces, en ese momento yo me estoy comportando como Estado, yo familia. Por ello, en el método del gasto nosotros decimos, es el gasto el que define al tipo de individuo. Consumen las familias. Es decir, si yo consumo, soy una familia. Ahora, el consumo, recuerden que no necesitamos saber un valor, sino estamos tratando de estudiar cómo se comportan estos agentes que consumen. ¿De qué va a depender, además de lo que dice ahí? ¿De qué va a depender que yo consuma? Tratemos de nosotros identificarnos como los individuos representativos.
Piensen ustedes como si ustedes serían los representantes del resto del pueblo, Argentino Salud, ¿no? Los representantes del resto de los individuos, y digan, bueno, como yo me comporto, puedo estudiar al resto. Por lo general uno a veces sesgadamente hace así, no, a mí no me pasa, entonces capaz que al resto no. Bueno, ¿de qué depende el consumo de ustedes? Bueno, del ingreso, es decir, ¿cómo dependería del ingreso? ¿Mm? Qué interesante esto. Primero, tenemos que pensar acerca de cómo está compuesto ese ingreso. Ese ingreso lo podemos entender como aquel ingreso que viene de la definición de cuentas nacionales. El ingreso para un individuo es aquella retribución que recibe por el alquiler de los servicios de los factores de la producción del cual es dueño. Entonces sería un ingreso mío las horas que me pagan por hacer determinada actividad a la cual me dedico. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, pero como este ingreso está destinado a consumo y ahorro, ¿sería un ingreso un subsidio o una transferencia? Supongamos esta definición general, que el ingreso es lo que yo recibo por lo que vendo, por vender o por alquilar los servicios de mis factores. Pero supongamos que yo me dedico a ver alguna actividad legal, por favor, díganme. A ver, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? En este momento no se me ocurre nada. ¿Qué puede ser? ¿Qué cosa? ¿Vender juguitos? Perfecto. Bueno, entonces tengo todo un proceso de producción, después vendo y recibo un ingreso. Con ese ingreso consumo y si me queda, ahorro. Ahora, si yo a su vez tuviera una beca de la universidad, por ejemplo, o una beca, lo que fuera, en términos monetarios, ¿lo utilizaría para consumir y para ahorrar? Bueno, recuerden que cuando nosotros definimos el ingreso personal disponible, llegamos a una partida diciendo que era casi el salario de bolsillo y que ahí ya no importaba aquella definición de transacción y transferencia. En la creación de valor, en la unidad 2, nosotros éramos muy exquisitos diciendo, bueno, no, pero si no es una transacción que tiene doble vía, hay que restar los impuestos indirectos netos de subsidios y transferencia y qué sé yo. Pero en la última parte de nuestra construcción del ingreso, dijimos, bueno, ahora sí vamos a considerar las transacciones, porque en última instancia es un ingreso monetario que destinan los individuos a consumir y ahorrar. Y ahora yo ya no estoy tan interesado en cómo se construyó ese ingreso, sino en qué se destina el ingreso que se tiene en el bolsillo. Como dice el dicho, en el bolsillo la plata se entrevera. Y yo no voy a estar separando, no, estos 100 vinieron de la venta y estos otros 100 vinieron de la beca, así que de estos 100 puedo consumir y estos 100 solamente puedo hacer esta otra cosa. Ese ingreso que tiene el individuo que lo va a destinar a consumir o ahorrar. ¿Estamos? Entonces, está bien. ¿Y de qué otra cosa puede depender el consumo? Bueno, si fuera una concepción más microeconómica, podríamos decir de los gustos, de las preferencias de los individuos, podríamos decir del tamaño del hogar de los individuos, podríamos decir de muchas cosas depende del consumo de los individuos, de la época del año, de las necesidades, pero como esto es un modelo y como nosotros estamos tratando de identificar el comportamiento sobre determinadas variables y cómo afectan determinados, valga la redundancia o la contradicción, determinantes, voy a decir, el consumo depende del ingreso. Y ya está. Che, bueno, pero eso es otra cosa. Ahora yo voy a suponer, voy a modelizar de forma tal que lo que yo analice va a ser toda vez que se mueva el ingreso, que cambie el ingreso, cómo afecta eso al consumo, ceteris paribus, suponiendo que todo lo demás se mantiene constante. Ahora, una vez que yo defino el consumo, y es cierto que puedo comenzar a decir, no, pará, pero ¿cómo va a depender solo del ingreso? Bueno, pero es una primera aproximación al entendimiento del consumo. Una vez que yo entienda la relación consumo-ingreso, ahí lo voy a meter a los impuestos, ahí después voy a meter otras cosas. Ahora es lo primero.
Y como dice ahí, cuando yo estudio el consumo, por complemento voy a estudiar el ahorro. Es decir, en el ingreso personal disponible, nosotros definimos que es un ingreso que se destina para consumir y para ahorrar, y para nada más. No hay otra alternativa en este modelo. Si el tipo tiene 100 y decide óptimamente o de manera optimal consumir 80, necesariamente tiene que ahorrar 20. ¿Por qué? Porque el consumo más el ahorro tiene que totalizar el ingreso. Y esa es una condición que nos va a permitir obtener determinados resultados. El consumo más el ahorro tienen que agotar el ingreso. ¿Por qué? Porque el ahorro es un complemento del consumo. Lo que no consumo, lo ahorro y no lo puedo destinar a otra cosa. No, pero en realidad yo quiero pagar impuestos. No, porque acá no está el Estado. Acá solamente está el individuo. ¿Sí? Sería el ideal libertario. No existe el Estado, solamente los individuos. Uy, me están grabando. Pero bueno, sería el modelo donde solamente existen los privados. ¿Ok? No importa, después bajamos todas las clases cuando pase el curso. ¿Sí? Y nunca nadie habló de esto. Bueno, es una especificación lineal. Ya vamos a ver qué significa esto. La especificación lineal y una ecuación de recta nos van a permitir una facilidad a la hora de entender los movimientos del ingreso y del consumo. Si aumenta el ingreso, va a aumentar el consumo, pero no proporcionalmente. Entonces ahí es donde va a estar nuestro desafío, entender cómo esa relación lineal se plasma. Es un modelo que se llama simple o modelo sencillo o primer modelo del ingreso o modelo elemental del ingreso. ¿Por qué todos estos nombres? Porque depende del libro, van a tener un nombre distinto. Lo que yo tengo que ver entonces es cómo están definidos los comportamientos de los individuos. Si solo hay consumo y el consumo depende solo del ingreso, es el modelo elemental, el modelo simple, el primer modelo, como quieran llamarlo. Pero si está definido así, es ese modelo donde no va a existir la perturbación del Estado. Recuerden que nosotros, sí, en la unidad 2 dijimos, tenemos un agente que tiene un comportamiento distinto, que es un agente que recauda, pero que nos cobra impuestos de una manera como si fuera una transacción, pero no es una transacción, es una transferencia. Nos pide que le paguemos impuestos, pero no crea valor con nosotros. Nos da transferencias, nos da subsidios, pero no nos exige crear valor con él. Entonces, es un individuo particular. Por ello lo necesitamos estudiar cuando entendamos el modelo elemental primero, por lo cual ahora no va a estar. Y tampoco va a existir el sector externo, es decir, solamente vamos a trabajar en una economía cerrada, donde los bienes y servicios que se consumen son los que se producen en esta economía. Entonces, yo digo, el consumo es una función f implícita de y, pero va a ser una función lineal, tal que el ingreso en la ecuación 2 se tiene que agotar en consumiendo o ahorrando. Ese es el segundo supuesto. De forma tal que el ahorro se va a definir como un complemento del ingreso. La parte del ingreso que no consumo es la que destino a ahorrar. Pero por transitividad, si el consumo depende del ingreso y el ahorro depende del consumo, el ahorro también va a depender del ingreso. Por eso la ecuación 3'. Es decir, el consumo es una función del ingreso y el ahorro también. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, no se preocupen que esta slide la va a subir Sebastián apenas terminemos la presentación. Con lo cual, el consumo, decíamos, en la ecuación 1 es una función del ingreso. Y dijimos va a ser una función lineal y lo vamos a hacer en una ecuación lineal. Una ecuación que va a tener siempre en todas las formas, perdón, en todos los agentes esta forma. Una ecuación paramétrica. Va a tener una variable del cual depende explícitamente y una parte es que es autónoma, que es exógena, que no se define acá y que vamos a pensar que puede englobar todo lo demás. De forma tal que yo hace un momento me cuestionaba, el consumo depende de un montón de cosas, entre ellas del ingreso. En mi ecuación lineal o en mi especificación lineal 1', yo voy a decir el consumo depende de dos términos. Uno de ellos es un término que depende del ingreso, que es el que yo quiero estudiar, y el otro engloba todo lo demás que no estoy estudiando en este momento y que me afecta el consumo, pero que yo no estoy explicitando. Dicho de otra manera, en la parte que depende del ingreso,
yo voy a tratar la solución endógena del consumo, voy a obtener una solución de equilibrio del consumo, pero en la otra parte no, porque va a venir tomado desde afuera del sistema. Por ejemplo, yo puedo decir, y hace un rato lo decía el compañero, si no tengo ingreso, puedo consumir. Supongamos un caso medio extremo, que no tengo un ingreso por el alquiler de los servicios de mis factores, y no tengo una beca, y no tengo un ingreso monetario, y tengo que alimentar a una familia. ¿Cómo haría? De nuevo, supongamos que sea legal todo, ¿no? Que no tenga que delinquir. ¿Qué haría? ¿Qué estrategia se les ocurre a ustedes? ¿O tengo que pagar algo? ¿Qué es lo que hago? Que no tengo ingreso, que no tengo becas, que no tengo transferencias. Es decir, que no tengo lo que definimos como ingreso. Sería ingreso. Supongamos que por algún momento, por algún motivo no tengo ingreso. ¿Cómo podría consumir bienes y servicios? ¿Mm? ¿Qué es lo que está de moda ahora? ¿Las ferias de qué? De trueque. Bueno, todo aquello que define el consumo que no depende explícitamente del ingreso, lo voy a marcar acá. Los individuos, si tienen que consumir por razones elementales, van a encontrar la forma de hacerlo. Entonces, van a encontrar una forma que no dependa del ingreso, pero van a encontrar una forma que después yo la puedo monetizar y decir, bueno, en realidad el trueque en realidad equivalía a esto, la tasa marginal de sustitución entre un bien y otro, y le puedo encontrar el valor. Perfecto, pero a priori no dependía del ingreso. También puede ser con la riqueza. Bueno, no puedo pagar determinada cosa, pero te puedo dar a cambio un auto. Entonces lo que estoy haciendo es consumiendo bienes y servicios, entregando otro bien. Entonces, por eso el componente autónomo lo que va a tratar de hacer es esto, una definición del consumo, pero que no depende explícitamente del ingreso. Es decir, por contraposición, tengo una parte del consumo que depende del ingreso, que es B larga minúscula por y una parte que no depende del ingreso. ¿Y de qué depende? De todo lo demás, porque el consumo, perdón, depende de un montón de cosas. Y por ende va a venir definido desde afuera del sistema. Alguien me va a decir cuánto es el consumo autónomo. Las ecuaciones de comportamiento todas van a tener esta forma. Van a tener una parte autónoma que no se define en el sistema y una parte que depende de la variable bajo estudio, bajo interés que yo explicité en mis supuestos. Así va a ser el consumo, va a ser la inversión, va a ser la importación, van a ser todas. Entonces, cuando me familiarice con eso, va a estar bastante sencillo el análisis. Y después tengo la parte que depende del ingreso. De manera tal que si 1' es una línea recta perdón, si 1' es una ecuación lineal, el gráfico de 1' va a ser una línea recta y la pendiente de 1' va a ser B larga. ¿Por qué? Porque es la derivada del consumo respecto del ingreso, o es el cambio del consumo cuando cambia el ingreso. Porque cuando cambia el consumo autónomo, bueno, pero el consumo autónomo no cambia. Entonces lo único que cambia acá es el ingreso. Es lo que me va a mover de un punto a otro. Es el componente que depende del ingreso, donde B se va a conocer como la propensión marginal a consumir. Y va a ser una medida que, dependiendo del libro, va a estar nomenclada de distinta manera, como B, como propensión marginal a consumir, como C chiquitita, como A, bueno, tiene un montón de nombres, entonces lo único que yo necesito saber es la definición y me voy a dar cuenta si es o no la propensión marginal a consumir. Nosotros tratamos de utilizar B larga, minúscula, y propensión marginal a consumir, así como está ahí. Pero los libros, los manuales tienen distintas maneras. Y es una medida que está entre 0 y 1. ¿Qué significa que esté entre 0 y 1? Fíjense, la ecuación 4. Si la pudiéramos hacer discreta, lo que me va a decir es cuánto aumenta el consumo. Perdón, justo esto está acá. Ahí dice propensión marginal a consumir, también se llama B, también se llama C chiquitita, eso no es un menos, sino es un guión.
que tiene que ver con cómo lo van a encontrar en la literatura y lo pueden encontrar de otras maneras también. Recuerden, en términos discretos con los deltas, yo podría decir en la ecuación 4, ¿cuánto cambia el ingreso? Y de eso, ¿cuánto cambia el consumo? Es decir, cuando esto es marginal, por eso se llama propensión marginal a consumir. Recuerdan que les había dado una recomendación, cuando algo en economía parece, es porque es. ¿A qué le suena propensión? ¿Mm? ¿A qué le suena? ¿Mm? ¿Qué es una propensión? Estoy propenso ¿a qué? A ver, no necesitamos una definición conceptual. ¿Mm? ¿A qué le suena propenso a? ¿Mm? Bueno, estoy dispuesto a consumir, estoy tendencioso a, estoy por, propensión marginal. Marginal tiene que ver con el concepto marginal que ustedes estudiaron en Economía 1, que es el cambio unitario a consumir. Entonces, la definición de la propensión marginal a consumir se refiere a por cada cambio unitario del ingreso, eso es marginal, cuánto de ese ingreso adicional estoy propenso, estoy dispuesto a destinarlo a consumo marginalmente, adicionalmente. Si el ingreso cambia en una unidad, ¿cuánto de esa unidad adicional que tengo ahora de ingreso voy a destinar a consumo? Y yo lo parametricé porque dije que B estaba entre 0 y 1. No puede ser 0, no puede ser 1, está entre 0 y 1. Lo que significa que proporcionalmente yo puedo consumir de ese peso adicional una medida que vaya entre 0 y 1. Por ejemplo, si mi ingreso aumenta un peso y de ese peso yo consumo 80 centavos, ¿cuánto es mi propensión marginal a consumir? Propensión marginal a consumir va entre 0 y 1. ¿Cuánto? Exacto, es 0,8. Pregunta inversa. Si mi propensión marginal a consumir fuera 0,75 y yo recibo 100 pesos adicionales, ¿cuánto voy a estar dispuesto, propenso a consumir de esos 100 pesos adicionales? Ya lo entendieron. ¿Y qué hago con los 25 restantes? Perfecto. Entonces, esos 25 son adicionales. Si el consumo adicional se define por medio de la propensión marginal a consumir, el ahorro adicional, ¿por qué se va a definir? Por la propensión marginal al ahorro o a ahorrar. Vamos de nuevo. Del cuadro de cuentas nacionales me quedaron 1.000 pesos de ingreso disponible y yo decidí destinar 800 pesos a consumo. ¿Cuánto decidí destinar a ahorro? 200, porque el ahorro se define como el complemento del consumo, en términos totales. Estoy en ese punto. Y resulta que ahora me llegan 100 pesos adicionales y mi propensión marginal a consumir es 0,8. ¿Cuánto voy a destinar de ese peso adicional al consumo? De esos 100 pesos adicionales al consumo, perdón. ¿Y cuánto voy a destinar al ahorro? 20. De la misma manera que la suma total del consumo y el ahorro tienen que agotar el ingreso, la suma marginal del consumo y el ahorro tienen que agotar la unidad adicional de ingreso. Si yo recibo un peso adicional, tengo que gastarlo adicionalmente en consumo y complementariamente en ahorro. Entonces tengo la definición total, el consumo más el ahorro es igual al ingreso. Y la definición marginal, la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar, tienen que ser igual a 1. Porque tanto en términos totales como en términos marginales, el consumo y el ahorro tienen que agotar el ingreso. En este sentido, también se quedó más o menos claro eso. ¿Sí? Con lo cual, cuando a mí me den la propensión marginal a ahorrar, yo puedo encontrar la propensión marginal a consumir.
Si la propensión marginal al ahorrar es 0,25, ¿cuánto es la propensión marginal a consumir? Exacto, porque tiene que sumar 1, la suma de lo marginal al consumo más lo marginal al ahorro. De la misma manera, si me dicen que el ingreso es 100.000 y el ahorro fue de 20.000, yo ya sé cuánto es el consumo, porque en este modelo no hay otra alternativa que ahorrar y consumir para agotar el ingreso. Volviendo a la propensión marginal, es el cambio que se produce en el consumo cuando el ingreso se modifica en una unidad monetaria, tomados de la literatura en general, cuando aumenta cuánto aumenta el consumo cuando el ingreso aumenta en una unidad. Y como vimos hace un momento, en el gráfico, perdón, podríamos tomarlo como la derivada, suponiendo una variación infinitesimal, o podemos aproximarlo con los cambios discretos, diciendo que es delta de C sobre delta de Y. Y esa es la propensión marginal a consumir. En ambos casos, nosotros vamos a tomarlo que es la pendiente de la recta de consumo. El consumo es una ecuación lineal y tiene una forma gráfica de recta. Ya lo vamos a ver, ¿no? Por supuesto, primero vamos a agotar como todas las ecuaciones. ¿Hay alguna consulta hasta aquí o de ustedes o de los chicos que están conectados? ¿Se entiende? Bueno, veamos. Entendamos un poquito, de nuevo, de manera ecuacional. Después lo vamos a ver de manera gráfica, les repito. Supongamos que, y esta es una de las críticas al modelo, los cambios se dan en distintos niveles de ingreso. Si yo tengo un nivel de ingreso de 10.000 y tengo un ingreso adicional de 1.000, marginalmente voy a destinar, siendo la propensión marginal al consumo 0,8, cuánto voy a destinar de esos 1.000 al consumo y cuánto al ahorro. Bien. Si mi ingreso en vez de ser de 10.000 fuera de 100.000, ¿cuánto voy a destinar al consumo y al ahorro? Siendo la propensión 0,8. La propensión, como es una ecuación lineal, tiene que ser constante. ¿Mm? De 100.000, ¿cuánto voy a destinar? 80.000 y 20.000. Y si mi ingreso fuera de 1.000.000, ¿cuánto voy a destinar al consumo y cuánto al ahorro? 800 y 200. ¿Qué es lo que acaba de pasar acá? Que independientemente de cuál es el nivel de ingreso, lo que yo estoy diciendo es que el comportamiento del individuo va a ser el mismo. Individuos monetariamente pobres, con un nivel de ingreso bajo, van a tener una propensión, una disposición marginal al consumo, igual que individuos monetariamente ricos, de altos ingresos. ¿Eso qué les parece? ¿Será así o no? ¿Mm? No, no, a todos nos suena un poco raro. Los individuos de ingresos monetarios bajos, por lo general, tienen una propensión a consumo alta porque destinan casi todo ingreso adicional al consumo, mientras que los individuos de ingreso alto ya tienen resuelto el consumo. Entonces es más probable que lo destinen a otra parte, que lo destinen al ahorro. Entonces es una de las críticas que le hacemos a este modelo, de suponer que independientemente cuál sea el nivel de ingreso, la propensión marginal va a ser constante. Pero
Eso lo vamos a resolver diciendo, bueno, si queremos mostrar el peso del consumo en el ingreso, para comparar ingresos bajos e ingresos altos, vamos a tomar otra medida unitaria, que va a ser la proporción media, que no es otra cosa que cuánto pesa el consumo en el ingreso. La propensión media al consumo se define como la pregunta ¿cuánto en promedio se destina al consumo por cada peso de ingreso? Y no es otra cosa que el cociente entre el consumo y el ingreso, para saber proporcionalmente cuánto representa el consumo de todo el ingreso. Pero nosotros hemos definido el comportamiento del consumo, con lo cual en 5 podemos directamente reemplazar por la forma del consumo, es decir, por la parte autónoma más la parte que depende del ingreso. Si distribuyo el denominador, me va a quedar, fíjense, se me tacha ingreso con ingreso, me va a quedar propensión marginal a consumir y consumo autónomo sobre Y. Ahora, dijimos que el consumo autónomo viene definido desde afuera del sistema, con lo cual durante todo el estudio lo vamos a considerar constante hasta tanto lo perturbemos. Pero el ingreso es lo que cambia y la propensión marginal a consumir es una constante. ¿Qué acaba de suceder? Yo voy a tener en 5' la primer parte que se va a modificar y la segunda parte que no. 5' es la propensión media al consumo, toda vez que a medida que aumente el ingreso, este problema que tenemos que estudiar, la primer parte, dado que el numerador es constante, si aumenta el denominador, el cociente se hace más chiquito. Cuando aumente el ingreso, este cociente va a tender a hacerse más chiquitito, o dicho de otra manera, la propensión media va a tender a igualarse a la propensión marginal. ¿Mm? Esto es lo que se llama una curva asíntota, que la vamos a ver, o una hipérbola rectangular, como lo vieron en su curso de geometría. Bueno, todavía no le presten atención a la derivada que está acá, pero lo que me está diciendo es que tiene pendiente negativa. La propensión media al consumo va a ir disminuyendo, va a empezar muy alto porque el consumo en los ingresos bajos va a tener mucho peso y se va a ir cayendo y va a ir pesando cada vez menos. Es decir, va a tener una pendiente negativa. Como el consumo define primero y el ahorro se complementa, todo lo que acabamos de decir es válido para el ahorro, pero en el complemento. A saber, ahí está. Lo primero ya lo vimos, es la propensión marginal a ahorrar, que es 1 menos la propensión marginal a consumir, la definimos por complemento, que le llaman S chiquitita o A chiquitita. La parte de la propensión media al ahorro, de la misma manera que definimos la propensión media al consumo, es esta última ecuación larga de abajo, dice el ahorro S sobre el ingreso, pero el ahorro demostramos que también era función del ingreso. El ahorro es el complemento del consumo, perdón, es el complemento del ingreso después de haber consumido. Es decir, es el ingreso menos el consumo, que es lo mismo que decir esta ecuación que está acá. Por si no lo vieron, a ver. Ahí está. El ahorro es el complemento del consumo. Y menos C, ecuación 3. El ahorro es Y menos, en lugar del consumo, ponemos su igual. Saco factor común, Y, y me va a quedar esta forma. Pero 1 menos B no es otra cosa que la pendiente de la función de ahorro. Es el complemento de la propensión marginal a consumir. Si yo por cada peso adicional destino 80 centavos al consumo, 20 centavos lo tengo que destinar al ahorro, porque 80 más 20 me tienen que sumar la unidad. Por eso es 1 menos B, es la propensión marginal al ahorro, en 4' la definimos. Con lo cual, concluimos de nuevo que en realidad el ahorro es una función del ingreso. Y de la misma manera que la propensión media al consumo la divido en el ingreso, divido la propensión media al ahorro en el ingreso. Reemplazo por la ecuación que acabo de encontrar y me va a quedar esta forma, que es similar a la del consumo.
la propensión media al ahorro, tiene una parte constante arriba, el ingreso que se modifica y la propensión marginal a ahorrar que es constante también. Con la diferencia de que, primero, partimos desde un valor negativo, se conocen como valores de desahorro, y a medida que aumente el ingreso, la propensión marginal al ahorro va a tender, perdón, la propensión media al ahorro va a tender hacia la propensión marginal al ahorro. Es decir, en lugar de hacer la asíntota hacia abajo, esta va a ser la asíntota hacia arriba, hasta que llegue a tender en el infinito a la propensión marginal al ahorro. Si el consumo más el ahorro tienen que totalizar el ingreso, si la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorrar me tienen que dar la unidad del ingreso adicional, ¿cuánto me tendría que dar si yo sumo la propensión media al consumo y la propensión media al ahorro? ¿Mm? Si yo sumo el consumo más el ahorro, me tiene que dar el ingreso. Si obtengo un peso adicional de ingreso, eso va a ser equivalente a sumar la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Y cuando yo sube la propensión media a ahorrar y la propensión media a consumir, ¿cuánto me va a dar? ¿Mm? Fíjense, la ecuación 2. El consumo y el ahorro tienen que agotar el ingreso. Eso lo habíamos planteado hace rato, por eso se llama 2. La propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar tienen que dar la unidad, porque por cada peso adicional yo destino adicionalmente a consumo y adicionalmente al ahorro. Entre los dos se tiene que agotar. Ahora, la propensión media al consumo y la propensión media al ahorro, como están definidas en la tercera línea, es como estuvimos trabajando hace un momento. Y en la cuarta línea lo que yo hago es reemplazo con las ecuaciones que encontré, tanto para la propensión media al consumo como al ahorro. Pero resulta que menos C sub 0 sobre Y más C sub 0 sobre Y se cancela. Y me queda propensión marginal, que según lo que vimos en la segunda línea es igual a 1. Corolario, la suma de las propensiones medias también tiene que ser igual a la unidad. ¿Por qué? Porque se igualan a la propensión marginal. Entonces, en todas partes, sea total, marginal o medio, el consumo y el ahorro agotan el ingreso, sea total, marginal o medio. No se preocupen que ya lo vamos a graficar. La próxima vez voy a pedir que me activen el Captive para que podamos graficar todos juntos. Vamos un poquito más. A ver, tenemos un primer entendimiento del consumo. El consumo depende del ingreso y hay varias particularidades. Vamos a hacer una simplificación al extremo de otro agente para poder entender el modelo principalmente enfocado en el consumo. Por ello no le vamos a dar, no digo tanta importancia, pero tanto detalle. Y tiene que ver con el agente empresa. Si el individuo invierte, es una empresa. Ahora, de la misma manera que definimos el consumo en sus determinantes y lo estudiamos, tendríamos que definir a la inversión para estudiar a los empresarios, cómo invierten. En un primer momento, lo que nosotros vamos a hacer es considerar a la inversión, como está en esta línea, completamente autónoma, que va a venir definida desde afuera del sistema, por ejemplo, por reposición. Es decir, nada de lo que yo haga va a perturbar el comportamiento de la gente porque ya viene definido desde afuera.
y la verdad tengo que reponer 100 tractores, independientemente que el ingreso baje, que la tasa suba, que etcétera. Está definida su decisión al comienzo de mi análisis. Y la otra va a ser que voy a comparar esa decisión más con la alternativa financiera que tiene el individuo. En lugar de invertir, entendiendo la inversión, recuerden como la diferencia entre el stock de capital de un periodo y otro, ¿qué hago? ¿Pongo mis 100 pesos en comprar más tractores o lo pongo en un plazo fijo UVA o me compro bono de la deuda o qué hago? Entonces, esa va a ser otra decisión. Nosotros, para la clase de hoy, vamos con la primera, que es la más sencilla, porque nos interesa contextualizar el consumo. Y por ello vamos a decir que la inversión va a ser completamente autónoma, considerada como esta autonomía, por ejemplo, a partir de la reposición. El individuo necesita invertir tanto para reponer su maquinaria. Y eso va a suceder independientemente de las variables que estoy estudiando. El tipo necesita invertir 100. Entonces, si yo le digo, no, pero el ingreso va a ser, o el consumo, bueno, como vos quieras, pero yo ya decidí cuánto. Entonces, al comienzo del análisis lo voy a tomar como una variable exógena y por ende se define como autónomo aquí. Entonces, independientemente de cuánto sea, geométricamente va a estar definido en la fila, perdón, en la recta roja. Fíjense, en este par de ejes vamos a construir el consumo, la inversión de aquel lado y el ingreso de este otro. ¿Por qué? Porque nuestra economía acaba de definirse con dos agentes, como en el modelo elemental del ingreso. Las familias que consumen, las empresas que invierten, y no hay nadie más. Entonces, esta es la economía. Entonces, lo que voy a hacer ahora es definir el equilibrio en la economía. No está, porque ahí está tachado, el Estado ni el sector externo. Con lo cual, ahora el método del gasto me va a decir, el gasto final de la economía es la suma del consumo y la inversión. Agregar el consumo y la inversión para obtener el gasto en la economía. Perfecto. Y lo vamos a obtener primero gráficamente. Supongamos que la inversión toma ese valor de 100, por decir algo, y que el consumo toma esta forma. Es decir, es una recta lineal con pendiente positiva. La pendiente era la propensión marginal a consumir. A medida que aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Pero hay una parte del consumo que no depende del ingreso. Fíjense, si yo choco contra el origen de las coordenadas, me voy en el ingreso a cero, el consumo sigue siendo positivo, porque parte de una ordenada al origen que está más arriba de cero. Eso es el consumo autónomo. Es un consumo que no depende del ingreso, que está definido independientemente de cuál sea el valor del ingreso. Y a medida que se mueve el ingreso de manera marginal, el consumo se va moviendo de manera marginal. En cambio, la inversión es completamente inelástica al ingreso, de manera tal que si yo quisiera construir en este pequeño gráfico el gasto de la economía, tendría que sumar el consumo y la inversión. Trazo una recta vertical en el eje y cada vez que me toque un valor de consumo de inversión, lo voy a sumar. Y eso me va a dar una recta con pendiente positiva que emula el comportamiento del consumo, pero que está desplazada en el tamaño de la inversión, porque es consumo más inversión. ¿Sí? No se preocupen que esta después la vamos a analizar bien gráficamente. Ahora es solamente para ejemplificarles de a dónde sale, o por qué hace rato le decíamos es la pendiente de. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Encontrar la solución, que el gasto final es el consumo más la inversión. Pero esta solución que encontramos es agregando y no poniendo de acuerdo a los agentes. Nosotros tenemos que poner de acuerdo a los agentes. Y eso se conoce como la síntesis o la forma reducida de un sistema que es estructural. ¿Cuál es este sistema estructural? Yo tengo una ecuación de comportamiento, tengo la forma de los parámetros y tengo otra ecuación de comportamiento. Eso tengo que reducir. Esto se conoce como un sistema de ecuaciones. Ustedes lo han trabajado a esto en Matemática 1 cuando resolvían los sistemas de ecuaciones por el método de los determinantes, el método de la sustitución, el método de la igualación. Bueno, vamos a hacer lo mismo, nada más que usualmente vamos a tomar
la sustitución y la igualación. Es probable que en algún libro encuentren la solución por los determinantes. Entonces, primero, parto de la definición. El ingreso, el ingreso se tiene que agotar en el consumo y el ahorro. Primera ecuación. El gasto de la economía, dado que hay dos agentes, se define como el gasto en consumo, el gasto final, se define como el consumo más la inversión. ¿Ok? El consumo, y fíjense, esta es la forma de ir planteando el sistema. Voy poniendo y voy definiendo a medida que van apareciendo. El consumo más la inversión. El consumo, en la tercera línea, se define como yo lo definí, como esa especificación lineal tiene la parte autónoma más la parte que depende del ingreso, donde aparece la propensión marginal a consumir, punto y coma, que puede oscilar entre 0 y 1. 0 menor que B, menor que 1. La inversión, la otra variable, está definida completamente afuera. Entonces la voy a considerar solamente como la parte autónoma de la ecuación de comportamiento. Y por último, voy a considerar una condición de equilibrio para resolver el sistema. Y esta condición de equilibrio, aun cuando no sea exactamente esto, pero es bueno didácticamente engancharlo con aquella ecuación macroeconómica básica que habíamos visto en la unidad 2, diciendo el ingreso se iguala al gasto. ¿Por qué? Porque lo que alguien recibe como ingreso lo produjo y alguien lo gastó. Bueno, el ingreso de la economía tiene que igualarse al gasto final de la economía para que el sistema se equilibre. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tenemos la definición del ingreso, la definición del gasto final, las ecuaciones de comportamiento y la condición de equilibrio. Entonces, si el ingreso es igual al consumo más el ahorro y el gasto es igual al ingreso, el gasto también es igual al, perdón, si el ingreso es igual al gasto y el gasto es igual al consumo más la inversión, el ingreso también es igual al consumo más la inversión. Dicho de otra manera, esto que está en la primera línea, el ingreso también es el consumo más la inversión. Pero el consumo, según la tercera línea de la definición de la ecuación, era consumo autónomo más B por Y. Y la inversión era inversión autónoma. Entonces, en la segunda línea, en lugar de poner las variables, voy a poner la ecuación de comportamiento. Y ahora me apareció ingreso y me apareció ingreso. Lo que voy a hacer es paso para el lado izquierdo, saco factor común y vuelve dividiendo. Y me va a quedar que el ingreso es igual a 1 sobre 1 menos B por consumo autónomo más inversión autónoma. ¿Sí? Y esto se conoce como IS. Esa es la ecuación de equilibrio del mercado de bienes y servicios. En este mercado, que es extremadamente sencillo, que solamente define la condición. O bien, por otro lado, yo podría llegar a la misma conclusión diciendo, fíjense, cualquiera de estas dos es válida. Para mí es más sencilla la primera, pero en mucho de la ejemplificación que tengo es válida la segunda. La condición de equilibrio dice que el ingreso es igual al gasto. La primera es por sustitución, esta es por igualación. El ingreso del lado izquierdo va a ser el consumo más el ahorro y el gasto del lado derecho va a ser el consumo más la inversión. El ahorro, el consumo se tachan y esto es lo mismo que decir que la inversión es igual al ahorro. Pero el ahorro está definido como nosotros lo definimos como complemento del consumo. Es decir, es menos consumo autónomo más 1 menos B por el ingreso, como lo definimos hace rato cuando construimos la propensión media. Y la inversión está definida como la inversión autónoma por completo. Si yo despejo el ingreso, me queda esta ecuación, que es la misma que la que está arriba. Y esta ecuación se llama IS porque fíjense en la condición que está al medio. El ahorro igual a la inversión. I es igual a S. Lo que se dice es que el ahorro de las familias financia la inversión de las empresas. Recuerden las cuentas de flujo y stock. El sector financiero tenía como ingreso el ahorro de las familias y le prestaba a las empresas para que hagan inversión. Acá no lo tenemos al sector financiero porque estamos solamente trabajando con la economía real. Entonces lo que decimos es, las familias financian la inversión de las empresas. Entonces se ponen de acuerdo
cuando el ahorro es igual a la inversión o lo que es lo mismo, el ingreso de la economía es igual al gasto final. En cualquiera de los casos, construir la IS. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos para avanzar un poquito más? Marginalmente, tenemos unos minutitos más de atención. A ver, entre 5 y 10 minutitos les robo. Ahora bien, habiendo entendido, entonces, esta parte, lo que yo voy a decir es, la IS tiene una parte que cambia a medida que se modifique el gasto autónomo. Fíjense la parte de abajo, por favor, no la de arriba. La parte de abajo que dice en términos equivalentes. La IS, la primera ecuación, va a modificar el ingreso cuando se modifique el consumo o se modifique la inversión autónoma. En algunos libros, cuando comencemos a sacar, todas las ecuaciones tienen la misma forma, la parte autónoma y la parte que depende. Entonces vamos a tener un montón de variables con el C sub 0, el I sub 0, no sé, el X sub 0. Vamos a tener un montón. Algunos libros, en particular creo que el de Dornbusch, lo que hace es lo suma y le llama A sub 0. Y de ahora en más, A sub 0 es la suma de C sub 0 más I sub 0. Y lo mete ahí en esa ecuación. Y no se hace problema. ¿Por qué? Porque el consumo es autónomo, la inversión es autónoma y la suma de estos componentes se conoce como gasto autónomo. De manera tal que yo voy a decir en esta 1, 2, 3, cuarta fila que el ingreso de la economía se va a modificar cuando se modifique el gasto autónomo. El gasto autónomo puede ser el consumo autónomo o la inversión autónoma. Fíjense qué es lo que estamos haciendo, por favor. Dijimos al comienzo de clases, vamos a definir el sistema, vamos a estudiar el comportamiento, vamos a llegar al equilibrio, ya lo hicimos, la IS, y una vez que estamos en equilibrio, vamos a decir qué pasa si perturbamos el equilibrio. ¿Qué pasa si el gasto autónomo, el consumo autónomo con el que yo obtuve la IS, ahora se modifica? ¿Qué pasa si la inversión autónoma de reposición que yo tomé ahora es mayor o menor? ¿Qué le pasa al equilibrio? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, dice, en términos equivalentes, el cambio en el ingreso, raya de fracción, se atribuye al cambio en el gasto autónomo, que se puede dar por el cambio en el consumo autónomo o, como dice nuestro programa, el cambio en la inversión autónoma. Y eso define algo que se conoce como 1 sobre 1 menos B. ¿Cómo es esto? Esa medida que está ya multiplicando el gasto autónomo se conoce como multiplicador. ¿Por qué? Porque los economistas no somos muy buenos poniéndole nombre a las cosas. El multiplicador es el término que multiplica el gasto autónomo. Pero esto tiene una doble connotación. Multiplicar significa expandir, como se expanden los panes en aquel relato bíblico. Lo que vamos a decir acá es que cuando aumenta el gasto autónomo, particularmente el gasto que viene desde el lado de la inversión, el ingreso de la economía aumenta, pero de manera multiplicada. Leamos la parte y expliquemos el por qué. Entonces, en particular, fíjense, si yo despejo la inversión para el otro lado, voy a obtener que el incremento del ingreso va a estar definido por este término, que en algunos libros le llaman K chiquitita, por multiplicador keynesiano del gasto, y que no es otra cosa que 1 sobre 1 menos B. ¿Qué era B? La propensión marginal a consumir. ¿Y qué es 1 menos B? La propensión marginal a ahorrar. ¿Mm? Esto nos va a definir mucho qué tiene que ver el multiplicador. El multiplicador, entonces, como estábamos diciendo, es cuánto se modifica el ingreso cuando se modifica el gasto autónomo de la economía. Pero dado que B está entre 0 y 1, y 1 menos B está entre 0 y 1, el denominador del multiplicador keynesiano va a ser menor que 1. Y si el denominador es menor que 1, el cociente va a ser mayor que 1. Por ejemplo, si la propensión a consumir es 0,8, ¿cuánto es el multiplicador? 1 sobre 1 menos 0,8. 1 menos 0,8 es 0,2. 1 sobre 0,2 es 5.
significa que cada vez que aumente el gasto autónomo y en particular el gasto en la inversión en 100 pesos, el ingreso en cuánto va a aumentar. 5 veces multiplicado eso. O va a multiplicar por 5 el aumento del gasto autónomo. ¿Por qué se puede dar esto? Esta es la definición de multiplicador y esto lo vamos a hacer varias veces con ecuaciones de comportamiento distintas. El multiplicador va a ir variando en su forma, pero la interpretación va a ser la misma. ¿Por qué se multiplicaría? ¿Y por qué es tan importante acá? B, la propensión marginal a consumir. ¿Por qué se acaban de multiplicar los panes? Vino alguien, invirtió 100 pesos adicional, pero si el multiplicador es 5, en la economía esos 100 se hicieron 500, es decir, aumentó en 400 más que los 100 originales. ¿Por qué pasó eso? ¿Mm? ¿Es magia? ¿Mm? A los keynesianos les encanta esto, ¿no? El multiplicador del gasto, porque dicen, vos podés invertir y podés gastar en gasto público y después se va a multiplicar en la economía. Muchos de los decisores económicos que tuvimos hasta hace poco estaban enamorados de esto. ¿Por qué? Cuando me digan por qué, los dejo ir, ¿no? Hasta tanto no. Hasta las 6 de la tarde nos quedamos. ¿Eh? Se lo voy a ejemplificar y en la próxima clase lo vamos a trabajar bien. Esto es un sistema que actúa reuniendo comportamiento de los individuos. Ella es el individuo que va a traer adicionalmente los 100 pesos en la economía. ¿Mm? Entonces, va a traer como gasto autónomo adicional esos 100 pesos. Supongamos que la propensión a consumir sea 0,8. Entonces, ella viene y me compra a mí eh, pintura porque está invirtiendo, se está comportando como una empresa o es una empresa. Entonces, ¿qué acaba de hacer? Pagarme 100 pesos. ¿Qué sucedió desde mi punto de vista? Mi ingreso aumentó en 100 pesos. Si mi propensión a consumir es 0,8, ¿cuánto voy a consumir de esos 100 pesos? Bien, ¿y a quién se lo voy a consumir? A él. Pero él no sabe que ella a mí me dio 100. Lo único que está viendo es que su ingreso ahora aumentó en 80. Y de los 80 que aumentó su ingreso, él va a consumir el 0,8, el 80%. 64. 8 por 8, 64. ¿A quién se lo va a consumir? A él. Y él no sabe, que yo no sé, que ella trajo los 100 pesos. Él lo único que sabe es que acaba de recibir 64 pesos adicionales, de los cuales el 0,8, 6 por 8, 48 y algo, va a consumir a ella. Y de nuevo, ella no sabe, que él no sabe, que él no sabe, que yo no sé, que ella trajo los 100 pesos. Y a ninguno nos interesa. Lo único que nos interesa es que ahora tengo un ingreso adicional que voy a consumir adicionalmente. Y así se va a ir agotando en una progresión geométrica decreciente que depende del tamaño de B, ese ingreso hasta que desaparezca. De forma tal que los 100 pesos que ella trajo originalmente ahora son 100 más 80 más 64 más 48 más tanto, más tanto, más tanto, y van a totalizar 500. Ese es el multiplicador del gasto en la economía. Cuando viene un shock desde afuera, se multiplica porque los individuos lo que hacen es lo consumen a partir de su propensión marginal a consumir. Bueno, la próxima lo vamos a ver geométricamente y lo vamos a complejizar, pero esta es la primera parte del programa, el modelo elemental del ingreso. Muchas gracias.